quisiera pedirle que me acompañe al libro de Jonás. Es uno de los profetas menores y mientras usted lo encuentra, porque no es un libro que veamos muy seguido y conozcamos, no lo hallamos tan rápido como a Jeremías, como a Isaías, como a Ezequiel. Yo lo quiero poner en el contexto, porque nosotros sabemos que vamos a hablar de la ciudad de Nínive. Y en Génesis 10, versículos 8, 10 y 11, dice la palabra del Señor que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, verso 10, y fue el comienzo de su reinado Babel, en la tierra de Sirnar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Así que Nínive fue una ciudad fundada por Nimrod, que nosotros sabemos quién es. Nínive fue la capital del imperio asiria. Jonás, Amós y Oseas eran profetas enviados al reino del norte, que era Israel, porque se habían dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, y el reino del sur es Judá. Así que Jonás profetizó la palabra de Dios por 12 años al reino de Israel en los años 784 al 772 a.C., durante el reinado de Jeroboam II y Zacarías. Segunda de Reyes 14:25 dice, él restauró, o sea, Jeroboam II, los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a las palabras de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Eter. Así que esto es lo referente a Nínive y lo referente a su fundación, para que nosotros podamos entender por qué en Nínive había tanta maldad, al punto que subió al corazón del Señor y el Señor lo quería destruir. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 1 y versículo 1 del libro de Jonás, la palabra del Señor dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire lo que hace Jonás, el profeta de Dios que durante 12 años sirvió al Señor para llevar sus mensajes. Dice la palabra del Señor que le dijo que quería que fuera a Nínive, porque la maldad había subido a su corazón y tenía que ir ahí. Ahora hay diferentes motivos por los que él no quería estar en ese lugar. Y nosotros podemos ver que él, parte de lo que no quería ir, era en parte por temor. Porque dice la palabra del Señor que eran tan crueles, tan sanguinarios, tan perversos, que mataban a la gente. Y no solo la mataban, la exhibían, la ponían muerta, la ponían levantada sobre algo para que todos los que pasaran los vieran, les temieran y supieran que eran capaces de hacer eso con ellos si no hacían lo que querían. Así que en cierta forma diría, Señor, tú me vas a mandar a ese lugar y yo les voy a ir a decir que tú los vas a destruir. ¿Querés que me maten? Por supuesto que no voy. Ese fue uno de los motivos, porque hubo varios. Pero uno de los motivos más grandes es que nosotros ya vimos que Nínive era la capital de los sirios. Y nosotros sabemos que Dios utilizó a los sirios para juzgar a Israel.
para llevar juicio a Israel. Ustedes se recuerdan que ellos pararon de esclavos, fueron asimilados por la cultura siria y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con las 10 tribus de Israel. Por eso cuando Jesús vino dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la manera en que Él las iba a traer era que tenía que ir a la cruz del Calvario, porque dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente en el desierto para traerlos a todos a Él. Así que la manera en que Él iba a regresar a las 10 tribus de Israel al lugar, a la tierra prometida, a la tierra de pacto, era a través de la cruz. ¿Se da cuenta de qué manera los quiere atraer? Así que estamos viendo entonces nosotros que Él no quería, porque sabía que Dios los iba a usar como profeta que era para hacer juicio sobre su nación después. Pero entonces nosotros vemos que Él viene y dice que Él quiso huir de la presencia de Dios. Y Él como profeta sabía perfectamente que Dios está en todas partes, que Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo siempre. Así que Él sabía que de todos modos Dios lo iba a seguir. Pero era la manera en que Él se revelaba y la manera en que Él le decía, no voy a hacer lo que tú quieres. No cuentes conmigo esta vez porque no voy a ir. No te voy a obedecer, yo no voy a hacer lo que tú quieres. ¿Y cuántas veces nosotros estamos igual con Dios? Dios viene y nos habla a través de una palabra profética, a través de la lectura de la Biblia, a través de una predicación, a través de un letrero en la calle, de diferentes maneras, y nosotros sabemos que nos está hablando, pero nos enoja lo que nos está diciendo. ¿Cómo querés tú que yo perdone a esta gente cuando me hizo esto y esto y eso? No perdono. ¿Y cómo querés que haga tal otra cosa? Y nos enojamos con Dios. Y a veces hasta nos vamos de la iglesia. Porque yo no voy a hacer eso. Nuestra lógica como que es más conocedora de las cosas que Dios, ¿no es cierto? Porque es nuestra lógica la que nos hace pensar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Así que en su lógica, 1, me pueden matar cuando yo lleve esa noticia. Y 2, los vas a salvar para que hacernos juicio con ellos. No voy. Así que Él tenía esos motivos para decir que no. Pero se quiso alejar de Dios. Algo que es imposible. Y miren, cuando nosotros nos alejamos del Señor, el problema es que siempre vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nadie que se aparte de Dios puede ir hacia arriba, puede prosperar y puede avanzar. Hay tanto tropiezo en el camino que solo Dios puede quitar. Pero en este caso vamos a ver lo que también hace el Señor. Así que Él se fue a Tarsis. Tarsis era totalmente del otro lado. Mire, para llegar a Nínive, Él tenía que caminar 500 millas en la tierra. Para llegar a Tarsis, 2.500 millas en barco. Así que para Él era más fácil irse 2.500 millas lejos de Dios que 500 a hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa, ustedes somos necios. No entendemos los propósitos de Dios, no entendemos su soberanía. Y mire cuántas veces nos peleamos con Dios porque no nos contesta nuestras oraciones, no quiere hacer lo que nosotros queremos. Y cuando Él nos pide algo, tampoco le obedecemos, pero sí queremos que Él nos haga los favores a nosotros. La cuestión es que Él coge camino y se va. Y dice que encontró, cabalmente dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que se fue a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Y el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire cómo estaría de fuerte el mar,
que creían que se iba a partir el barco, pero imagínese, el otro se va huyendo, se va lejos de Dios, pero dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién levantó el viento? ¿Quién provocó la tempestad? Ok, ¿te quieres ir? Mira pues lo que va a pasar lejos de mí. Así que el mismo Señor provoca la tempestad. Y muchas veces nuestra necedad hace que pasen cosas. Hace que el Señor tenga que producir. Porque Dios trata con la rebeldía, trata con la necedad, trata con ese carácter que tenemos impulsivo. Porque Dios está más interesado en tu carácter y en tu alma que en todas las demás cosas que te puedan suceder. Y se trata de formar en ti el carácter de Cristo. Se trata de alinear tu corazón a su corazón. Se trata de que aprendas a obedecer a Dios. Porque mire, en la obediencia a la palabra de Dios es donde está la bendición. Es donde está la provisión. Es donde está la paz, es donde está el fruto del Espíritu. Y Dios siempre está buscando lo mejor para nosotros. Así que Él viene y provoca una tempestad, y una tempestad muy, muy fuerte. Así que fíjese que algo que también tenemos que aprender de Jonás en el versículo 3 es que dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje para ir a Tarsis, mire, pagando su pasaje. Muchas veces cuando nos apartamos de Dios tenemos que pagar. Hay un precio que pagar y es algo que nosotros tenemos que aprender. Mire, muchas veces Dios nos va a pedir cosas, como le decía hace un momento, que nosotros no queremos hacer. Pero cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, siempre el Señor va a dar la provisión que necesitamos. No hablo de dinero, hablo de todo lo que nosotros necesitamos para salir de una situación difícil, de lo que nosotros necesitamos para ser levantados, para ser restaurados, para tener esa vida nueva que Él ha prometido. ¿Usted se acuerda de Jocabed, la mamá de Moisés? ¿Usted cree que Jocabed quería entregar a su bebé de 3 meses? Que quería soltarlo en las manos de Dios y decirle: Señor, lo que tengas que hacer con mi hijo, hazlo. Nosotros temblamos de pensar que el Señor quiera tratar con nuestros hijos. No, Señor, tú cuídalo, Señor, tú protégelo, Señor, lo cubro con tu sangre, Señor, hace, Señor, vuelve, pero no dejamos que el Señor intervenga. Y si usted ha pasado procesos, nuestros hijos también los tienen que pasar, porque es la manera de aprender. Yo les conté una vez y les voy a repetir la historia. Por favor, Jorgito y Sisi, pueden venir un momentito. Miren, cuando yo estaba pasando la primera vez que estuve enferma y pasando el cáncer, cuando salí del hospital después de no sé cuántas veces que tuve que estar hospitalizada, yo salí mal, salí sin fuerzas, pensábamos que tal vez no iba a salir. Y cuando yo salí, me acuerdo re bien que era un Viernes Santo, y entonces yo entré a mi cuarto, me hinqué en el piso para darle gracias a Dios que una vez más había salido del hospital. Pero cuando yo me quise levantar del piso no pude. Mi cuerpo no me respondió, yo ya no tenía fuerzas. Y entonces me puse a llorar. Y en eso entra mi hijo y me dice: mamá, ¿qué te pasa? Y le digo: no me puedo levantar. Mis piernas no me responden, mi cuerpo no me responde. Y en eso entró Ricardo, ¿verdad? Y entonces entre los dos me cargaron, me subieron a la cama y le dije: quiero que me dejen sola, por favor, y ciérrenme la puerta. Entonces me puse a orar y le dije: Señor, si este es el día que tú escogiste para llevarme, ya estoy lista.
ya no puedo luchar más. De hecho, creo que ya no quiero luchar más. Ya me cansé, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Y entonces el Señor me empezó a mostrar mi corazón. Me empezó a mostrar mis ídolos. Me empezó a mostrar un montón de cosas que yo tenía, pero entre lo que me mostró, hizo esto. Aquí estaban mis hijos. Aquí el Señor. Y aquí yo. Señor, mis hijos. Señor, cuídalos. Señor, mira esto. Señor, mira lo otro. Quítale esos amigos, que no vayan a tal parte. Verá, yo ahí en medio del Señor siempre. Y entonces en ese momento yo me empiezo a dar cuenta y le digo, Señor, me estás quitando de en medio. No te dejo pasar donde están mis hijos. Y me estás quitando para poder llegar a donde ellos están y poder tratar con ellos, porque necesitas formar en ellos aquello para lo cual he sido tropiezo. Mire, me empezó a enseñar el tropiezo que era, como yo misma nunca lo había dejado pasar. Y le dije, en este momento me quito, Señor, pasa. Haz lo que tengas que hacer con ellos. Siempre he tenido temor de tu trato para ellos, pero la única manera en que ellos pueden convertirse en las personas de bien que tú determinaste es que yo te deje pasar, porque nunca lo permitía. Gracias. Entonces miren, hay veces Dios nos pide hacer cosas que no queremos. Imagínense para Jocabed, coger un bebé de 3 meses, hacer una canastita, echarle brea, tirarlo al río y decir, bueno, Señor, en tus manos ya donde vaya. Pero ¿a dónde fue? A la casa de hija de Faraón. Y necesitaban una nodriza. ¿Y a quién escogen para ser la nodriza del bebé? A su propia mamá. Y no solo le escogen para ser la nodriza, la hija de Faraón le pagaba un sueldo por hacerlo. ¿Se da cuenta? Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, aunque no nos agrade, Dios siempre va a dar la provisión para darte la fortaleza y para darte lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios, porque eso es lo más importante. Pero miren, a mí a lo que me llevó para poderme mostrar y decirme, tú has sido el tropiezo para que yo pueda formar a tus hijos. Mire qué tremendo. Nos da miedo cuando Dios nos pide algo. Lo tenemos tan arraigado al corazón. Esto es mío, esto no, Señor, esto no lo toques, esto no lo pidas. Pero es importante y es necesario. Por eso Dios muchas veces va a provocar tormentas. Y vamos a tener que pagar precios muy altos por nuestra propia necedad. Así que imagínese que aquel hombre se sube al barco y cuando se sube al barco empieza la tormenta. Así que entonces vemos nosotros con esa tormenta, dice la palabra del Señor, verso 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Mire, se pusieron a orar, todos se pusieron a rezar ahí, a pedirle a sus dioses, porque todos eran paganos, por supuesto, eran idólatras. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que primero se sube al barco y ahora se va a la parte más baja del barco para dormir, porque a veces estamos tan endurecidos, tan molestos con Dios y no queremos nada, que la misma dureza del corazón nos duerme. La misma dureza del corazón nos deja dormir tranquilos en una tormenta, porque ni cuenta nos damos de qué se trata la tormenta. Dios tratando con nosotros y lo ignoramos.
Ni cuenta nos damos que muchas veces las cosas que nos pasan pueden ser provocadas por Dios para llamar nuestra atención y decirnos, fíjate, ¿de qué se trata lo que estás viviendo y lo que estás pasando? Pon atención a lo que yo te estoy hablando, a lo que yo te estoy diciendo, a lo que yo te estoy enseñando. Si pusiéramos más atención en lugar de decir, esto está pasando por tal cosa, no, esto pasó porque no sé quién hizo tal cosa, esto pasa por tal otra, no, si nosotros en lugar de juzgar, de señalar, de sacar conclusiones con nuestra superlógica, le preguntáramos, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Tú estás aquí? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda? Nosotros estamos pasando un momento muy duro en mi familia, tal vez de los peores momentos en la familia. Sin embargo, yo me he hincado y le he dicho, creo en tu soberanía y lo único que te ruego es que esto no vaya a apartar a nadie de tus caminos. Yo te pido que tu soberanía se cumpla y que esto nos acerque más a ti. Especialmente a mi hermano y a mi cuñada, que son los que están realmente viviendo la peor parte. Señor, que no se alejen, que no se enojen, que no se resientan contigo, sino que esto haga que verdaderamente aprendan a depender de ti, porque eres el único que puede resolver esta situación. Y mire, clamo a la soberanía de Dios y le digo que se cumpla tu soberanía. Solo tú sabes por qué se está pasando esto, no lo entendemos, es algo duro, 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 duro. Pero solo Dios sabe, solo Él puede, Él es el único. Y a nosotros solo nos toca decir amén, amén, amén. No entendemos, no sabemos por qué, pero tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el que decide y tú eres el que hará las cosas a tu manera, pero guarda el corazón de la familia para que seamos fieles a ti en esta prueba y salgamos aprobados. No quisiéramos pasarla, no se la deseo a nadie, pero créanme, Dios es soberano y tenemos que confiar en su sabiduría, tenemos que confiar en su misericordia, tenemos que saber que todo obra para bien, y aunque parezca un disparate decir cómo va a obrar para bien lo que estamos viviendo ahorita, si Dios dijo que eso obra para bien, eso va a ser bueno, porque Él lo dijo y Él no miente y Él puede revertir las cosas y Él puede hacer que todo sea diferente a lo que uno piensa cuando nos sometemos a la obediencia de su voluntad, porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces nosotros podemos ver ahora que viene y llega el jefe del barco. Y entonces le dice en el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Mire cómo llegó, porque él ha dicho, estamos tirando los enseres del barco, ya tiramos las sillas, ya tiramos las mesas, ya tiramos la comida, ya tiramos todo, y ahí echadote dormido. Yo creo que se ha de haber enojado mucho. ¿Qué te pasa, dormilón? Mire cómo le dice, porque se lo ha de haber dicho molesto, se lo ha de haber dicho enojado, y dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínense, el impío, el pagano, le está diciendo al profeta, ¿por qué no oras? ¿Se da cuenta? No había orado ni cuando se peleó con Dios, ni cuando fue a Tarsis, ¿para dónde me voy? Nunca oró. Y ahora se está hundiendo el barco y el otro le dice, ¿por qué no oras a tu Dios? Al profeta. Y entonces dice la palabra del Señor, y dijeron cada uno a su compañero en el verso 7,
venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa y de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que Dios les reveló. Dios les reveló y les dijo: este que está echado, durmiendo, este que no ora, este que está huyendo, este necio, es el responsable de lo que está pasando. Y entonces el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Hágame el favor. Temo a Jehová, pero no me da la gana obedecerlo. Yo hago lo que quiero, Él no me va a decir a mí qué, pero teme a Jehová. Mire qué respuesta, qué religioso resultó. Así que Dios dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y tu Dios que hizo el mar y la tierra es el que nos está hundiendo por tu culpa. Es el que nos va a ahogar por tu culpa. Y dice: y aquellos hombres temieron sobremanera. Mire, a ellos sí les entró un temor reverente en el corazón. Y dice: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Encima loco. Tíreme al mar y que me ahogue. Ay, me voy a morir. Imagínense. Pero ahora vea algo impresionante. Les está diciendo: tírenme al mar, porque este mal que está pasando viene por mí. Y muchas veces nosotros vamos a estar pasando circunstancias terribles por el pecador que está con nosotros. Hay gente que está alrededor de nosotros, tal vez en tu empresa, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, un hermano, que está bajo juicio de Dios. Pero tú estás con él y ese juicio te toca. Un ejemplo es el adulterio. Cuando hay un adúltero en casa, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los hijos, la esposa o el esposo, depende de quién sea, al punto de llegar a destruir la familia. ¿Se da cuenta? Se da cuenta cómo el pecado, el error, la desobediencia que nosotros cometemos va a alcanzar a los demás. Usted lo puede ver con David, el rey David. Hizo un censo porque quería ver cuántos soldados tenía, era el ejército en ese momento más poderoso y él se ufanaba de eso y dice: hagamos un censo para ver cuántos soldados tenemos, y todavía le advierten los que trabajaban con él, sus valientes: David, no hagas eso, no le va a agradar a Dios. Si quieres más soldados, pídeselos al Señor, pero no cuentes, porque es porque Dios está con nosotros, no es la cantidad de gente que tengamos. No son las armas que tenemos, es Dios que está por nosotros, no lo hagas. Pero ¿qué hizo David? David hizo el censo de todos modos, ¿y qué pasó? Vino una peste tan tremenda porque Dios le habló y le dijo: te doy 3 opciones, escoge. Y él escogió la más fácil, y era la peste. Y cuando se empezó a morir tanta gente de Israel por esa peste, él va con Dios y le dice: Dios, quítame la vida a mí. Fui yo el que pequé, no la gente. Y cuando él reconoció que era por él que estaba pasando lo que estaba pasando, entonces Dios quitó la peste. Necesitaba que David se diera cuenta de su pecado, pero que se diera cuenta que él como rey era responsable de lo que pasara en la nación.
Y a veces nosotros tenemos que estar orando por nuestros gobernantes, porque son responsables de muchas cosas que pueden pasar a nuestro alrededor. Quiebras económicas de países, tiene que ver. Y mire, a pesar de todo lo que ha pasado en Guatemala, de tanta corrupción, de tanto robo, se ha mantenido la economía del país porque obedecimos a Dios en estar bendiciendo a Israel. Porque Él dijo, voy a bendecir a los que te bendigan. Oremos porque sigamos bendiciendo a Israel para que no venga un juicio sobre nuestra nación. Porque pasa, y usted revise su corazón, porque mire, ahí va a ver que este mensaje no es para condenación, pero sí es un mensaje para que nosotros revisemos nuestra vida y ver si muchas de las cosas que nos están pasando no son consecuencias de nuestros errores, de nuestra desobediencia a la palabra del Señor, de hacer cosas que no están correctas. Porque aquí este mismo hombre les dice, bueno, vamos, tírenme al mar, porque todo esto vino por causa mía. Y entonces nosotros sabemos que lo tiran al mar. Pero dice, ellos todavía no querían, porque dice el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que ellos no querían tirarlo, ellos no querían la muerte de Jonás. Todavía ellos estaban tratando de ayudarlo, pero mientras más luchaban ellos por llegar a tierra, más Dios ponía fuerte el juicio, porque Él sabía de qué se trataba y de qué era lo que tenía que tratar con Jonás. Así que lo tienen que tirar. Pero mire lo que dice el 14, entonces clamaron a Jehová, mire, porque dice antes que entró un temor reverente al corazón de ellos, entendieron el poder de ese Dios y que era el verdadero Dios. Y dice el 14, y clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó por su furor. Entonces mire lo que pasa. Jonás ni cuenta se dio que en ese momento él provocó un avivamiento en el barco, porque todos temieron a Dios, todos le pidieron perdón a Dios y que les perdonara la vida. Así que Jonás, sin darse cuenta, de todos modos estaba cumpliendo su propósito, el propósito de Dios, porque se convirtieron los del barco. Entró temor reverente, reconocieron quién era Dios. Y mire cuántas veces nosotros lo que podemos aprender, ay, cuántas veces, Señor, ay, a ese ahorcarlo, Señor, que le pase un camión encima. Es que mira, es aquí, es allá, es más allá. Pero tú no sabes lo que Dios quiere hacer con esa persona, porque tú solo miras su apariencia, pero Dios ve su corazón y Dios sabe el plan de vida que tiene para esa persona. Y por eso nosotros no podemos dejar de estar orando por la salvación de la gente. ¿Te cansaste de orar por ese hijo? Pues la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, que si perseveramos a su tiempo segaremos. Oremos por esos parientes, oremos por esos amigos, oremos por los gobernantes, oremos por todos aquellos que nos caen mal, para que el Señor tenga misericordia y los alcance y los cambie y los salve y los restaure y los renueve. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan a la salvación. Así que Jonás, a pesar de todo, está cumpliendo el propósito de Dios. Porque ya la gente se empezó a convertir. Así que nosotros no sabemos de qué manera Dios obra. Su obrar es entendible para nosotros. Pero dice la palabra, lo tiran. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que Dios preparó una tormenta.
ahora tiene preparado un pez. Y mire, no está diciendo en ese momento Dios creó un pez especial. No, Él no creó a ese pez especial para ese momento. Ya existía ese pez. ¿Y sabe qué fue lo importante? ¿Dónde está lo impresionante? No que se lo haya tragado. Porque usted sabe que un día viendo en la televisión, en 1891 me parece que fue, estaban dos barcos pesqueros, imagínense de qué época le hablo, detrás de una ballena. Y todos empezaron a tirar los arpones, o lo que usaban para agarrarlas en ese tiempo. Pero la ballena con la cola tocó uno de los dos barcos, lo hundió. Y uno de los que estaban ahí, uno se ahogó y otro se desapareció. Nadie supo qué pasó con él. La cuestión es que después de unos días otros pesqueros se encuentran a esa ballena y la matan. La sacan a tierra y cuando la abren, adentro había un hombre. Hacía 3 días que había sido eso también. Mire qué casualidad. Y lo encontraron, estaba inconsciente pero estaba vivo. Y contaron de un tiburón gigante que se tragó un caballo. O sea, el milagro no estaba en que se lo hubieran tragado y que estuviera vivo porque ya había pasado, otras veces ha pasado. Pero ¿sabe cuál fue el milagro, lo impresionante? Que le dijo a la ballena, anda porque ahí tengo un hombre en el mar, mira, te lo vas a tragar y lo vas a llevar a tal parte. Y la ballena obedeció, lo que no hizo Jonás. Lo que no hizo Jonás, lo hizo la ballena, obedecer a Dios. Y eso quiere decir que Dios tiene poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre los aires, sobre el mar, sobre los animales. Él es soberano. Y hay una canción bien linda que dice, si los mares te obedecen, yo también. ¿Verdad? Y si el cielo te obedece, yo también. Imagínense, Jonás no, pero la ballena sí. Ese fue el milagro, que estaba justo allí y que lo llevó directo ¿a dónde? Porque ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a Nínive. ¿A dónde querías ir, Jonás? ¿A dónde vamos ahora? ¿Vas para arriba o vas para abajo? Entonces dice, mire, entonces dice el capítulo 2, pasamos al capítulo 2 y verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El capítulo 2 habla de la oración que hizo Jonás. Mire, no oró para nada, ni cuando lo tiraron al mar. Pero Dios lo tuvo que meter en un lugar donde no tenía salida, donde no tenía escape, donde no tenía nada, para que subiera sus ojos al Señor y clamara. Y a veces somos tan necios que Dios nos tiene que ir apretando, 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 para que lo veamos a Él como le pasó al hijo pródigo, ¿se recuerdan? Hasta que estaba comiendo algarrobas de cerdos, subió los ojos al cielo y volvió en sí. Mire a dónde mucha gente tiene que llegar. Y hay quienes dicen, déjalo que tope fondo. Pero ¿por qué topar fondo cuando Dios nos quiere rescatar antes? Cuando Dios nos quiere sacar de situaciones difíciles antes de que pase cualquier cosa. Pero al fin, este hombre está orando y le está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Así que dice en el versículo 7, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mire hasta qué momento se acordó de Dios. Antes estaba peleando con Dios, enojado con Dios, con berrinche. Pero en ese momento, Él está diciendo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que nosotros podemos ver qué grande y maravilloso es Dios, que aunque estemos en rebeldía, Dios no nos deja, va a estar donde estemos y siempre nos va a oír. Pero Él está esperando la respuesta correcta de nosotros. Y dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Óigala, ¿cuál era el mensaje? Porque antes Dios, usted no ve que le hubiera dicho, anda a decir que los voy a destruir. Solo le dijo, necesito que vayas a Nínive a dejar una palabra. Pero aquí ya le dijo cuál era la palabra. ¿Por qué? Porque Él le dio la palabra hasta el momento en que sabía que lo iba a obedecer. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas y no nos dice qué es lo que tenemos que hacer hasta que estamos en el lugar. Porque Dios quiere que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Que aprendamos a confiar en Él y a decir, no sé de qué se trata, pero si tú quieres que vaya, voy. Usted sabe que cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor y yo no tenía mucho entendimiento, no, nada de entendimiento de lo profético. Yo estaba en mi casa y el hijo de una amiga se enfermó y estaba muy, muy mal, y yo fui a verla al hospital y oré por el niño porque yo a eso iba, a orar por él. Bueno, la cuestión es que cuando yo vine, oré por el niño, ungí al niño y después me fui. Pero cuando yo oré por él, en ese momento no pasó nada. Pero pasaron los días y el Señor me dijo, vas a ir a la casa de tu amiga y vas a hablarle al esposo y le vas a decir esto. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Decía, yo no puedo ir a buscarlo. Y era después de almuerzo, cuando él me dijo, vas ahorita. Y yo, pero Señor, él ya se tiene que ir a trabajar, si ya terminó de almorzar y de plano se va. Y yo poniendo excusas, y me dijo, tienes que ir ahorita. Miren ustedes, yo me tardé no sé cuánto arreglándome, pero yo lo estaba haciendo más largo el tiempo para que cuando yo llegara me dijeran, ya se fue. Y entonces yo le iba a decir al Señor, viste Señor, yo vine, sabía que no iba a estar, así que yo misma estaba trazando el tiempo. Y cuando llego y le digo a mi amiga, fíjate que yo vine porque el Señor me dio una palabra para tu esposo. Mira, pues él jamás de los jamases hace siesta y hoy hizo siesta y se acaba de levantar. Ay, digo yo, no puede ser. Y por supuesto que le pude dar la palabra, pero ese día, miren ustedes, fue impresionante porque él me oyó y me dijo, solo te voy a decir por qué te voy a orar. El día que llegaste al hospital a orar por mi hijo, que tú sabes la gravedad que tenía, no se podía levantar, no podía hablar, y la fulanita te salió a dejar a la puerta del hospital, me dijo, cuando regresó, mi hijo estaba levantado, con la tele puesta, bailando. Mire, eso lo hizo el Señor, no crea que pasa siempre, ya quisiera yo. Pero yo sé que era el Señor arreglando el corazón de ese hombre para que cuando se le llevara la palabra, él la pudiera recibir. Pero mira, según yo iba a engañar a Dios, ¿verdad? Haciendo todo despacito. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto bendecir a la gente con la palabra que Dios nos da? Si lo que Él quiere es bendecir a la gente, restaurarla, levantarla, transformarla. Y nosotros nos quedamos callados porque nos da pena, nos da vergüenza. Y si soy yo y si no pasa nada, entonces ¿qué van a decir? Pues que digan lo que quieran. Usted obedezca a Dios, Él se va a encargar. Él va a hacer lo que tiene que hacer, porque eso es lo más importante de todo. Pero Él dice que le dijo, levántate. Y si usted estuvo el jueves aquí, que era, levántate mujer,
Cuando yo busqué el significado de la palabra levantarse, en hebreo levantarse es despertarse, pero en griego es resucitar. ¿Se dan cuenta qué impresionante lo que significa en la Biblia la palabra levantarse? Despertarse y resucitar. No podemos continuar en ese estado de muerte espiritual en la que hemos vivido sin entender el poder de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Redentor, lo que Dios quiere hacer por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra nación. Así que Él viene y le está diciendo, levántate. Pero imagínense que Él viene y empieza a decir, en 40 días va a ser destruido Nínive. Era para que lo colgaran y lo exhibieran como acostumbraban a hacer. Pero llegaba y decía, prepárense 40 días para que el Señor los destruya porque su maldad llegó hasta Él. Mire, qué tremendo. Qué tremendo el mensaje evangelístico que Dios les estaba llevando. Porque les está diciendo, lo malo es que Dios los va a destruir. Lo bueno es que tienen 40 días para arrepentirse. Y si ustedes se arrepienten, Dios va a restaurar. Dios va a cambiar el juicio. Dios les va a dar otra oportunidad. Así que en cuanto era un mensaje fuerte, también era un mensaje de esperanza, porque Dios les dio 40 días para arrepentirse, 40 días para cambiar, 40 días para que las cosas fueran distintas. Y dice que toda la gente escuchó el mensaje y entró un temor tremendo en ellos. Y hasta el rey oyó el mensaje, se levantó de su silla, se puso de cilicio y dijo, ni a los animales les van a dar de comer. Se pusieron en ayunos, se pusieron en oración y dijo, nos vamos a arrepentir. Que Dios vea que de verdad estamos arrepentidos, hasta dónde de verdad queremos cambiar. Y les dice a todos los que trabajaban con Él, limpien sus manos. Eso les dice el rey. Así que imagínense el avivamiento, porque la nación entera se arrepintió y se convirtió a Dios. Mire lo que estaba evitando Jonás. Pero yo le aseguro que si el Señor llega, Jonás, ven para acá. Te voy a mandar a Nínive, porque va a haber el avivamiento más grande de la historia. Todos se van a convertir y tú vas a quedar escrito como el hombre que hizo que se convirtiera una nación completa. Que hubieras dicho, aquí está el hombre. Oh, aquí está el hombre, ¿verdad? Que sí, se hubiera sentido, ¿cómo iba a decir que no? Si se iba a volver famoso. Pero Dios no le dijo eso. Gracias, Jorge. Dios no le dijo eso, solo le dijo, quiero que vayas a Nínive. Y ahora le dice, les vas a decir que dentro de 40 días los destruyo. Pero esa prédica provocó un avivamiento poderoso. Es la única vez en la Biblia donde se mira que una ciudad completa se convirtió. Se salvó el mismo día la nación. Y a veces no entendemos los caminos de Dios. Por eso Él dice, ni tus caminos, ni pensamientos son los tuyos. Porque nosotros nos enfocamos en lo malo, en lo negativo. Sí, yo sé que vas a salvar a estos, entonces van a ser mis hermanos y los voy a tener que tratar bien. Y eso no quería, pero mire a dónde lo quería llevar el Señor, a que se arrepintiera. Y entonces eso es una noticia buena para nosotros también. Porque perfecto, tal vez hay un juicio sobre ti en este momento. Y ahí es donde tienes que preguntar, Señor, ¿esto es juicio? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que ser diferente en mi vida para que las cosas sean distintas? Porque Dios siempre nos da oportunidades.
Y a veces va apretando y apretando porque dice que el horno va a ser encendido 7 veces. Hasta que entendamos. Los amigos de Daniel los tiraron al horno de fuego y dice que estaban atados y los tiraron al fuego. Pero cuando salieron de ahí, porque un ángel se metió con ellos, ha de haber sido el ángel de Jehová, una teofanía del Señor Jesucristo, dice que cuando llegó el rey Nabucodonosor, miraban que estaban alabando, que estaban danzándole al Señor, que ahí se estaban moviendo. Y entonces les dijo, sáquenlo. Cuando abrieron, los que abrieron el horno, se quemaron y murieron. Pero cuando ellos salieron, dice que lo único que se les había quemado fueron las ataduras que les habían puesto. Dios quiere desatarnos. Dios quiere liberarnos. Dios quiere darnos una nueva vida. Dios quiere que se cumpla el propósito para el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario precisamente para sanarnos, para liberarnos, para transformarnos, para hacernos hijos de Dios, para darnos una vida nueva. Y eso es verdaderamente lo que Él quiere. Y entonces nosotros sabemos todo lo que pasa con Él. Sabemos que se enoja, mire, en el capítulo 4, en lugar de sentirse feliz y agradecido que se salvaron, dice el verso 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Se da cuenta que Dios no nos quiere destruir? Que las pruebas a las que Dios nos mete es porque nos quiere purificar, nos quiere transformar, quiere darnos una vida nueva. Y Él mismo lo está reconociendo. Pero mire lo que dice el 3. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire qué le pasa a Jonás. 4 capítulos tiene el libro y los 4 capítulos se quiere morir. Él tenía un problema emocional y espiritual, que es con lo que Dios está tratando. Su carácter, su enojo. Y él todo lo solucionaba con morirse. Así que Dios lo confronta y le dice, en el versículo 4 le hace una pregunta que no la deberíamos de hacer nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? O sea, tu enojo verdaderamente es correcto o es incorrecto. ¿Estás enojado porque siempre reaccionas enojado y porque tienes berrinche, que las cosas no son como tú quieres? ¿O estás enojado porque realmente hay una injusticia? Y tenemos que revisar de qué se trata el enojo que tenemos. ¿Es correcto o es incorrecto el enojo por el que yo estoy pasando? Lo que a mí me está molestando, ¿qué es verdaderamente? Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos todos. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, y usted sabe lo de la calabacera que sale y dice que Dios preparó la calabacera, Dios preparó un gusano, usted lo va a leer. Todo estaba preparado por Dios, Dios lo preparó todo, y todo lo que está pasando en tu vida está preparado por Dios, pero tiene un propósito y un propósito bueno, un propósito de bendición, un propósito grande y maravilloso. Y por eso nosotros no podemos enojarnos con Dios, y por eso nosotros tenemos que entender que las cosas que pasamos es porque hay un plan perfecto para tu vida. Y porque tú misma le has estado diciendo al Señor, cámbiame. Ya me cansé de ser como soy. Y dice el Señor, revisa lo que estás viviendo, porque tu vida va a cambiar como lo has pedido. Eso es lo que quiere el Señor.
Eso es lo que nos está pidiendo el Padre. Y hace ratitos que yo lo estaba viendo a usted. Porque dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Yo quiero que entiendas que te amo, que soy tu Padre y que las circunstancias por las que estás pasando, esas sí no las provoqué yo. Fuiste tú, pero te quiero sacar de ahí. Pero necesito que te tomes de mi mano y que me creas y que camines conmigo porque verás mi gloria. Eso es lo que quiere el Señor. Ya no es el tiempo de ver atrás, dice el Señor. Ya no es el tiempo de quejarte, ya no es el tiempo. Porque todas las bendiciones que tengo para ti están adelante y no las has podido ver ni las has podido alcanzar. Porque siempre estás viendo hacia atrás, no más hacia atrás. Avanza, avanza, avanza y toma lo que yo tengo para ti. Te voy a transformar, te voy a levantar y sabrán que yo soy tu Dios. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor. Hermanos, ya es el tiempo de preguntarnos y decirles, Señor, ¿será que yo soy tan necio como Jonás y que por eso mi vida no prospera y que por eso no me levanto y que por eso mi vida no cambia? Señor, dame un espíritu de obediencia. Señor, hazme entender sabiduría. Hazme entender, Señor, los planes que tienes para mí. Señor, perdónanos si realmente hemos vivido en una necedad tremenda y hemos querido hacer lo que nos da la gana en lugar de entender lo que tú quieres hacer. Y el mensaje de Jonás termina en Mateo 12. Y quisiera que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 12. Ya se me perdió Mateo, ustedes. Mateo 12, mire, versículo 39 al 41. Aquí es Jesús hablando, porque le están diciendo los escribas y los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mire, el Señor Jesucristo nos está testificando que la historia de Jonás es cierta, que no es una historia inventada que está en la Biblia. Él lo está usando de ejemplo y está diciendo que cuando Él venga en su segunda venida se van a levantar los de Nínive y son los que los van a juzgar a ellos, porque ellos sí se convirtieron por la predicación de Jonás y Él es más que Jonás. Él es el que dio la vida por nosotros para cambiarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios, para darnos una vida nueva. Así que aquí termina la historia de Jonás cuando Jesús dice, es cierto, eso pasó, eso sucedió. Y él estuvo 3 días en el vientre, pero así voy a estar yo 3 días en la tierra. Pero cuando yo salga, si por Jonás se salvó una nación, por Jesucristo se salvará la humanidad entera.